Vamos a comenzar. El título del mensaje de hoy se llama La razón de una adoración victoriosa, hermanos, ¿no? Porque debemos de entender que la adoración siempre no es como queremos, ni tampoco cuando nos sentimos más llenos de Dios, ¿no? O más alegres, vamos a dar una mejor adoración, ¿no? Vamos a entender esto desde el Génesis capítulo 3, ¿ya? Y vamos a leer el versículo 15. He tomado la versión de la Reina Valera contemporánea para, para explicar este versículo. ¿De acuerdo, hermanos? Génesis 3:15, versión Reina Valera contemporánea, dice: yo pondré enemistad entre la mujer y tú, ¿no? Esto Dios le está hablando a Satanás, ¿no? Y entre su descendencia, la descendencia de la mujer, y tu descendencia. Ella te herirá en la cabeza y tú le herirás en el talón. Amén, amén, hermanos. Entonces, hay que recordar siempre que aquí en Génesis, lo que aparece, ¿no? En primer lugar, después del pecado del ser humano, es el juicio por causa del pecado, ¿no? Del pecado original, pero está también esta promesa, que es la promesa de salvación. Muchos lo llaman, otros también lo pueden mencionar como un protoevangelio, ¿no? Porque a pesar de que el evangelio aparece en el Nuevo Testamento, pero ya desde Génesis nos está dando pues un primer vistazo de esa salvación que Dios va a enviar a través de la descendencia de la mujer, ¿no? Y que va a solucionar el problema espiritual en el que el hombre ha caído. Vamos a comenzar entonces, hermanos, con una introducción, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Muy bien. Y en la introducción vamos a entender una cosa, hermanos, que para nosotros cuando venimos a rendir al Señor nuestra adoración, venimos a alabarle, a orar ante Él, y muchas veces venimos ante Él habiendo pasado muchas dificultades, ¿no? Venimos de toda una semana lleno de pruebas, de una semana en la cual pues hemos batallado, algunas hemos resbalado, otras venimos hasta desanimados o avergonzados, otros venimos pues fortalecidos, victoriosos, ¿no? Hay muchos tipos de creyentes, ¿no? Que venimos a adorar al Señor y decimos, ¿no? El camino es tan difícil que parece que pues muchas cosas me llevan a fracasar, ¿no? Pero no quiero perderme el culto para tener victoria en la adoración, ¿ya? No solamente, hermanos, por el hecho de asistir el día domingo significa que siempre voy a vencer en la adoración. No pensemos de que solamente por asistir el día domingo ya mi semana ¿no? Que está asegurada con la adoración. O sea, adoro el domingo y digo, ya eso me va a durar para la semana. Principalmente esa es una de las razones del fracaso, porque pensamos que es un rito, ¿no? Yo asisto ¿no? A la iglesia, oro, leo la palabra, recibo la enseñanza y ya, ¿no? Y haciendo eso mágicamente la semana que viene voy a tener victoria. No es así. Dios te da el mensaje para que tú puedas hacerlo tuyo, experimentarlo en tu caminar desde el lunes hasta el sábado, hermanos. La razón del fracaso espiritual viene principalmente no por entender un mensaje grande y complejo, sino por no entender la salvación que se te ha otorgado, hermano. La palabra del pacto que ha llegado a tu vida. Y Génesis 3:15, de todos los 19 versículos que se ha leído, Génesis 3:15 te está hablando de la promesa del Cristo que ya vino a tu vida. Y hay veces durante lunes a sábado vivimos como si en verdad eso fuera solo una promesa y no se hubiera cumplido. Y decimos, hay muchas dificultades que me impiden adorar correctamente al Señor. No, van a haber problemas. Si eso fuera un gran problema que no te permite adorar al Señor, entonces Dios te hubiera dicho esto para que ya no tengas, para que los problemas se quiten de tu vida. Pero Dios
permite los problemas hasta el último día de tu vida porque te ha dado una verdadera respuesta dentro de su pacto. Génesis 3:15 habla, ¿no?, lo que hemos leído, habla de Cristo. Y vamos a examinar ese versículo, ¿de acuerdo? Comienza diciendo esto: yo pondré enemistad. Comienza diciendo eso, hermanos. ¿Quién dice yo? Dios. Y Dios comienza diciendo: yo pondré enemistad. ¿Enemistad entre quiénes? Entre la mujer y Satanás. Porque vemos que los primeros hombres, Adán y Eva, ¿no?, pecan contra Dios, ¿no?, desobedecen por el engaño de Satanás. Y Dios dice: desde este momento hasta el final, siempre va a haber una enemistad, siempre va a haber una diferencia, ¿no?, entre las fuerzas de Satanás y la humanidad, ¿no? Porque siempre Satanás va a buscar destruir a la humanidad. Recordemos que en Génesis, creo que está en Génesis 3, habla acerca de la mujer como Eva, la madre de todos los vivientes. Es decir, en la descendencia pues de Eva, pues sabemos que ella es la madre de la humanidad, de ahí venimos todos, ¿no?, por Adán. Entonces, entendamos esto. ¿Por qué Dios ha permitido esta enemistad, ¿no? A lo largo de nuestro caminar, siempre de lunes a domingo prácticamente, incluso hasta el mismo día domingo para venir a adorar a Dios, nuestra manera de adoración, hermanos, nunca va a simpatizar con la manera de adoración o el estilo de vida del mundo. El mundo adora al diablo, ¿no?, porque no adora la manera de Dios. En cambio, Dios creó al hombre, a la mujer y al varón para que lo adoraran correctamente, conforme a su estándar, conforme a su palabra, lo que él manda. Y continúa diciendo: entre tu descendencia, entre la descendencia de la mujer y la descendencia de Satanás, ¿no? Nosotros sabemos que en este mundo están las tinieblas, están los demonios, las fuerzas de oscuridad, pero no solo se limita a eso. Recordemos que la palabra dice en Juan 8:44 de que todo el hombre separado de Dios es hijo del diablo, ¿no? Entonces, estamos en una constante, ¿no? Estamos en una lucha constante, ¿no?, espiritual, en la cual no debemos de perder la adoración, ¿no? No debemos perder ese estilo de vida que nos permita mantenernos en victoria. Y para eso yo debo de entender qué es lo que Dios me promete a través de la descendencia de la mujer. Uno puede decir la descendencia de la mujer, la humanidad, ya, pero esta promesa está hablando de Cristo, el descendiente, Dios que iba a venir hecho hombre a este mundo para solucionar este problema espiritual, porque yo no puedo hacerlo. Va a haber enemistad siempre entre la humanidad y Satanás, y va a perder siempre porque el ser humano no puede ganarle a Satanás con sus métodos humanísticos, ¿no?, con sus métodos, ni con sus estrategias físicas. Y muchas veces haciendo eso, uno dice: pero ¿por qué mi adoración no me resultó? ¿Por qué por más de que pues no practiqué una vida religiosa fracasé? ¿Por qué es eso? Porque lo hiciste con, con el humanismo, lo hiciste con tus fuerzas y no entendiste a Cristo, que era que tu adoración debe estar centrado en Cristo, la promesa que ya se ha cumplido. Y dice acerca de Cristo que Él herirá la cabeza de Satanás. Pero sin embargo que Satanás lo heriría en el talón, ¿no? Cuando habla de que Satanás heriría el talón, ¿no?, o como dice Reina Valera el 60, el calcañar, se está refiriendo a que ese Cristo padecería, ¿no? Ese Cristo padecería. Sin embargo, también el versículo dice que Cristo heriría, ¿no?, la cabeza de Satanás. Es decir, que Cristo vendría para poder salvarnos. Él tendría que cumplir una obra única que solamente pues el Salvador puede hacerlo. La razón del fracaso espiritual es que muchas veces ignoramos esta obra de Cristo y nos atribuimos que con nuestra manera, ¿no?, podemos rendirle un culto agradable a Dios. Es por eso que se ve de todo en las iglesias.
Es por eso que en las iglesias hacen un montón de ceremonias, un montón de muchas cosas, y la predicación de la obra de Cristo se deja de lado. Se hace énfasis en la música, se hace énfasis en el diezmo, se hace énfasis en muchas otras cosas, y ese es prácticamente el fracaso ya. Porque lo único que nos hizo que restauráramos nuestra adoración de estar en fracaso espiritual es la obra de Cristo, es por Él. Por eso pensemos, durante esta semana, mi adoración, ¿no?, ha estado centrada en mí, ha estado centrado en la manera del mundo, o es diferente a la del mundo. Tiene que serlo, porque va a haber siempre una enemistad. Segunda de Corintios habla que tiene en común Cristo con Belial, la luz con las tinieblas. No hay comunión ahí, no hay similitud ahí. Por eso muchos no son conscientes de que la adoración que están rindiendo ya desde un inicio está mal, porque no está centrado en la promesa cumplida de Cristo. Con esto vamos a comenzar ahora el mensaje y siempre a recordar qué debemos entender siempre cuando rendimos culto, rendimos adoración a Dios. Lo primero que hay que recordar siempre es nuestro origen siempre, ya creados originalmente, ¿no?, para tener victoria. Cuando Dios crea al hombre, hermanos, a los primeros hombres, Adán y Eva, los hace seres perfectos, seres de bendición, sin mancha, sin pecado, seres a quienes Dios los bendijo no solamente en todo lo espiritual, sino que también les dio todo lo físico. Ellos debían de entender que eran de bendición originalmente debido a que ellos estaban unidos al Señor, tenían comunión con Dios. Y desde ahí, hermanos, parte nuestra victoria, desde nuestro estado espiritual. Por eso no debemos de olvidar esto. Hay veces pensamos, es que yo no soy perfecto como Adán y Eva. Si yo soy cristiano, yo tengo comunión con Dios por medio de su Espíritu Santo. Cristo vive en mí. Por lo tanto, yo soy de bendición. Debo de comenzar a entenderlo, porque muchas veces nos desanimamos y hay veces pensamos de que el cristiano tiene que fallar, ¿no? Siempre tiene que fallar o tiene que fallar algunas veces, pero estamos viendo ese lado o estamos viendo que es importante la comunión con nuestro Dios. Y Adán y Eva tenían una identidad y una autoridad. Y ahora nosotros nos preguntamos, nuestro estilo de vida, ¿qué es lo que nos refleja al mundo? ¿Quiénes somos? Mi estilo de vida refleja tu identidad, quién eres, porque hay veces estamos así, vivimos bien en la iglesia, vivimos mal para con las personas. Y si yo quiero reflejar, ¿no?, que mi comunión con el Señor, no voy a contarles al medio mundo que oro todos los días, que ofrendo, que leo la palabra, ¿no? Mi estilo de vida debe de reflejar mi identidad, porque la gente va a ver reflejada la obra que ha hecho Cristo. Es un estilo de vida agradecida, una identidad que es diferente a la identidad del mundo, no solamente en actos, sino en la manera de ver, en la manera de pensar, en la manera de actuar. Todo parte desde ahí. Somos imagen del Dios vivo. Debemos de reflejar ¿a quién? ¿A mí o a Cristo que vive en mí? Entonces, Dios quiere reflejar eso. Y Adán y Eva, pues, eran los líderes de la humanidad, los representantes de la humanidad. Entonces nosotros estamos sacando cara, estamos representando a Dios en el mundo, ante la gente. ¿Cómo lo estamos presentando? Y vemos que Adán y Eva también recibieron autoridad, hermanos, pero ellos fallaron. Y si nosotros nos ponemos a pensar, Dios ha dado autoridad, sí, ¿no? Y Dios les dijo, de todo pueden comer, todo pueden hacerlo, tienen todo. Pero ¿en qué momento fallaron en usar su autoridad, hermanos?
tenían autoridad y hay veces nos gusta usar la autoridad física. Sin embargo, no llegamos a disfrutar mucho en nuestra vida de la autoridad espiritual que tenemos. Es por eso que ya comienzan los problemas. Soy cristiano, digo, pero comienzo a dejar que el pecado y el mundo tomen lugar en mi vida. Eso no es usar la autoridad. Ese es ceder tu autoridad. ¿No es así? Entonces, la adoración conforme al pacto de Dios hacía que el hombre pudiera vivir en victoria. No solamente ellos disfrutaban de su estado en comunión con Dios, ese era de victoria, sino que también mientras viviesen conforme a la palabra de Dios, la victoria seguía asegurada. Ahora nosotros decimos, soy hijo de Dios, entonces haga lo que haga, ¿cambiará algo? Claro que sí, porque voy a dar testimonio de lo que yo estoy siguiendo. Y Adán y Eva tenían que seguir el pacto de Dios. Dios le dijo, de todo puedes comer, excepto del árbol de la ciencia del bien y del mal. El hombre como creación tenía que darle obediencia a su creador. Debía de reconocer a nuestro Dios. Debía ser consciente de su rol. Debía ser consciente de su posición, pero hay veces nos sentimos más que Dios, hay veces. Y decimos que el pacto, la palabra que viene a nosotros como que no es suficiente. Es mejor mis consejos y mi manera de hacer las cosas. Hermanos, la obediencia a la palabra de Dios te garantiza la victoria. No solo tus reglas morales. La palabra de Dios es la que tiene poder contra lo pecaminoso de tu carne. Es lo que en verdad te va a dar la victoria en los momentos de tentación, en los momentos de decaimiento, de aflicción. Es lo que nos garantiza la victoria. ¿Te aferras a ella o no te aferras? Por eso debemos de conocer, para en verdad decir, esto me da la victoria. Yo debo de saber lo que Dios dice en su palabra. ¿No? ¿Cuán valioso es algo si tú no conoces qué está hecho, qué es, ¿no? Entonces, conocer el contenido del pacto y las consecuencias, esto ayudaría a prevenir las futuras caídas. Si yo no conozco el contenido de la palabra de Dios y yo solo me quedo con lo superficial, no leo mi Biblia, no oro para que el Señor me enseñe, ¿de qué manera nosotros vamos a entender esa palabra? Dios quiere que esto se vuelva real en nosotros, porque Dios te da primero su palabra, porque sabe lo que va a pasar durante la semana. Tú no lo sabes. Adán y Eva tampoco lo sabían, pero una cosa sí tenían que saber, su palabra. Y esto es para el futuro, para nuestro hoy, para nuestro futuro, hermanos, es para garantizarnos la victoria. Ellos debían de aferrarse al pacto, ¿no? Porque de acá viene, vemos la tentación, ¿no? Vemos cómo es que Satanás fue a atacar al hombre. Entonces hay que entender eso, hermanos. Fuimos creados originalmente para tener victoria como seres espirituales. Por eso la palabra es espíritu y es vida. Nuestra comunión con Dios no es solamente el domingo, no es un rito. Es una relación que adora al Señor en espíritu y en verdad. Punto número 2. ¿Por qué mi adoración que rindo fracasa siempre? El origen del fracaso. ¿Desde qué momento todo fue cuesta abajo? Todo estaba bien y hasta Génesis capítulo 3. Nosotros sabemos que hay una causa de la razón que el hombre fracasa rotundamente en su adoración a Dios. El hombre es engañado por anhelar seguir una vida de falsa adoración. ¿Se acuerdan qué le dijo el diablo? La serpiente le dijo, ¿no? Dios, ¿no? Come nomás del árbol prohibido, porque Dios sabe que el día que comas de él serán abiertos tus ojos y serás como Dios sabiendo el bien y el mal. No necesitarás a Dios ni adorar a Dios como tú quieres. Tú siguiendo tus propios anhelos, tus propios caminos, vas a triunfar en la adoración. ¿Sigue? Y eso pues, imagínense, es el fracaso. Eso comenzó en Génesis 3. Y el hombre queda
separado de Dios al desobedecer, al ser engañado para vivir una vida. La vida del hombre, hermanos, tiene sentido en tanto de que vive adorando a Dios, pero separado de Dios el hombre se queda sin Dios, sin razón por la cual vivir, sin razón por la cual adorar. Entonces, el hombre desde ese momento, por el pecado, trata de acercarse. En cada problema se acerca al Señor. Y se acerca y le trae su fruta al santo, le trae, ¿no?, dinero, da dinero a la iglesia, trata de portarse bien. ¿Cómo vas a adorar al Señor si tú no puedes presentarte ante Él? Con eso te presentarás, ¿se acuerdan de la ofrenda de Caín? Dios lo rechazó porque, porque su adoración era, estaba en fracaso, porque no entendía la realidad del pecado original, hermanos. Ignorar el contenido de la palabra es un fracaso rotundo en la adoración. ¿Cómo, si estoy separado de Dios, cómo quiero yo por mis medios presentarme ante Él? La palabra de Dios dice que el hombre cayó en pecado y el Señor nos enseñó que el que comete pecado, esclavo es del pecado. Dice la palabra. Y no solo eso, que una vida de esclavitud, ¿no? ¿No? El hombre es esclavo del pecado y no solo eso, sino que vive bajo esa potestad maligna porque el hombre dice, ay, yo quiero ser libre, ¿no? Génesis 3, ¿no? Serás como Dios. Ay, rechazo al Señor y quiero vivir mi libertad. Quiero vivir, déjenme vivir mi libertad. Ahora que los jóvenes saben lo que dicen, ¿no? Los jóvenes dicen a los padres, yo quiero, tú no sabes, papá, eso era antes. Ahora los jóvenes vivimos diferente, queremos libertad, ¿no? Mucho nos han atado, mucho nos han restringido, dicen. Pero ¿acaso, hermanos, eso es verdadera libertad? Es una apariencia de libertad porque es una verdadera esclavitud. Y eso es en lo que cayó el hombre. Hermanos, yo no puedo acercarme a adorar al Señor viviendo una vida de esclavo. Yo no puedo decirle, Señor, estoy aquí para adorarte, cuando yo quiero seguir atrapado en una aparente libertad, hacer lo que yo quiero. No puedo servir a Dios y servirme a mí. Y hay una consecuencia también, hay consecuencias, hay una causa, el pecado original, y hay consecuencias, porque todo acto, todo fracaso trae sus consecuencias. El hombre sufre una vida llena de maldición y de condenación espiritual. Esto pasó por el pecado original. Su vida ya no era de bendición. Desde ese momento, por un cambio de su estado espiritual, el hombre recibe una condenación por este gran pecado. En ese momento, la vida, ¿no?, cambiaría pues totalmente, en un 180, ¿no? El afán, el fracaso y la muerte ahora sería el estilo de vida terrenal del hombre. Dios nos dice, tú puedes venir a la iglesia, pero si tú no cambias tu estado espiritual, el afán va a seguir siendo la razón de tu vida, va a estar siempre en tus pensamientos, va a siempre estar en tu manera de actuar, no te vas a librar del fracaso y no puedes escapar de la consecuencia final que es la muerte. La paga del pecado es la muerte. Yo debo de saber qué es lo que me condena a mí. Esto no viene desde mis pecados personales, esto viene desde el pecado original. Como yo no puedo cambiar esa acta en mi vida, Dios tuvo que prometer solucionarla. Y ahora, ¿cómo se refleja esa acta en mi vida? Vemos en dos cosas. Primero vemos, ¿no?, en el tema, en nuestro tema de hoy y después en el tema del futuro. Las personas pasan males espirituales, no se dan cuenta. Las personas van a consejería, van a otras cosas, consejos de amigos, psicólogo, y les dicen, sí, ya, para lo que estás pasando, tómate esta pastilla, ¿no? Practica esta regla moral. Hermanos, tú no puedes cambiar lo espiritual con obras físicas.
ni la pastilla puede cambiar el corazón del hombre. Todo esto es parte del acta de condenación en el que el mundo está. Es la consecuencia de vivir en pecado y separado de Dios. Estar bajo la influencia de Satanás es estar constantemente en aflicciones. No pueden dormir. La gente tiene miedo. Entonces, ¿cómo soluciona ese problema? La gente dice, no, pero ya hasta la muerte ya todo se acaba. Hay una realidad espiritual que no debemos de ignorar y que el mundo ignora. Y por eso su vida no quiere rendirla al Señor. Por eso cuando escuchan la palabra dicen, no, voy a vivir mi vida adorándome a mí mismo, haciendo lo que yo quiero en esta vida, porque en la siguiente no va a pasar nada. Hermanos, ese es un gran pensamiento que llega al fracaso, porque hay un infierno y hay un problema que se va a transmitir de padres a hijos, que es el mismo pecado original. No debemos de ignorar esta realidad. Existe Satanás, existen los demonios, también existe el infierno, una condena eterna. Si yo no soluciono este origen del fracaso, mi adoración no va a valer, no va a cambiar en nada mi vida. La adoración es como producto de lo que tú has experimentado. Si naces separado de Dios, tu adoración va a ser al diablo. Siempre va a tender a eso, porque Satanás está como padre, como tutor de la vida del no creyente. En cambio, el cristiano tiene ahora un nuevo maestro, Jesucristo. Por eso sabe que la adoración que va a rendirle va a ser gracias a la solución de este problema de fracaso. ¿Cuál es esa respuesta entonces? Punto 3. Debemos de siempre recordar la respuesta que restaura nuestra adoración. Y esa es la obra que Jesucristo hizo en nuestra vida. La vida de Cristo, la muerte de Jesús en la cruz y su resurrección al tercer día. Esto es algo que siempre debe estar constante en nuestros pensamientos, presente a pesar de los afanes, a pesar de las situaciones. Recordar quién te llamó de tinieblas a luz, hermano. Y esto lo hace desde el Antiguo Testamento, te lo promete. Desde el Antiguo Testamento habla de que vendrá el ungido, vendrá el Mesías, será como un profeta, será como Moisés, ¿no? Y mejor que Moisés, un profeta cuyas palabras preservarán tu vida. Hechos 3 del 22 al 23 habla acerca de, así como los israelitas, debían de prestar atención a las palabras de Dios por medio de Moisés, de lo contrario morirían, perecerían. Así también no prestar atención ni creer a las palabras de este profeta que vendría, llevaría a la muerte. Y hermanos, Jesús el Cristo es este profeta como Moisés, que él vino como nuestro Salvador, para abrirnos un camino para estar con Dios. Pero para lograrlo él tenía que nacer en este mundo y vivió esta vida sin pecado. Él dio testimonio de que el reino de Dios se ha acercado, que él era la bendición, las buenas noticias del reino de Dios. Que si tú escuchas a sus palabras, ¿no? Tu vida será preservada. Y uno puede decir, pero yo ya soy salvo. Pero estás escuchando, estás perseverando en las palabras de vida. El éxito de tu vida de adoración va a depender mucho de cuánto tú, ¿no?, atiendas a estas palabras de vida. No solo sería un profeta, sino un gran sacerdote. Y un sacerdote distinto al sacerdocio de Aarón. Sabemos que Dios por la ley instituye a Aarón como sacerdote, como sumo sacerdote para realizar las expiaciones ante Dios, presentar, ¿no?, la ofrenda del sacrificio de sangre por todo el pueblo, ¿no?, para redimir el pecado del pueblo. Pero este sacerdote no iba a venir según una ley,
Por eso cada día no pecamos, cada día no resbalamos, cada día no venimos, nos acercamos a este gran sumo sacerdote en oración, reconociendo su sacrificio en la cruz, que es por él que estamos un día más ante Dios. Por eso valoremos esta obra. Y también tenía que ser ungido como el verdadero rey, como un rey. Y obviamente el Cristo vendría de la descendencia de David, según la carne. Romanos 1, del 3 al 4, quiero leerlo. Acompáñenme también, hermanos, si están ahí. Dice Pablo, desde el versículo 3, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. ¿De quién nos está hablando aquí? Nos está hablando del linaje real de nuestro Señor Jesucristo, que fue declarado por, ¿no?, Hijo de Dios con poder, que Él resucitó, que Él venció a la muerte, que como Dios Él tiene autoridad para dar su vida y tiene autoridad, ¿no?, para darla, ¿no?, para resucitar, para volverla a tomar, dijo Él. Entonces vemos ahí a un rey que venció a la muerte, que venció el poder de las tinieblas y que nos ofrece ese camino de salvación. Y nos asegura nuestra salvación, nuestra resurrección venidera en su resurrección. Por eso esto es algo real. Por eso cada día ya no vivimos con un miedo exagerado. Es que pequé, ya estoy mal, ya fallé. Sin embargo, está bien sentirse mal por el pecado. Eso es algo bueno. Sí, preocupémonos si no nos sentimos mal al pecar. Pero sin embargo, Dios te ha dado un rey ahí, que deshace la obra de las tinieblas. Si hay un pecado oculto, si hay un malestar espiritual ahí, todo eso se puede quebrar en la autoridad del nombre de Cristo. Se puede sanar. Por eso tu adoración es importante. Si tú te acercas a adorar con este contenido, hermanos, habrá sanidad. Pero hay que perseverar en esto. Perseveramos en adoración porque agradecemos cuán grande obra ha hecho Cristo por nosotros. Y hermanos, a medida que nosotros vamos adorando al Señor, ¿no?, imagínense, vamos a adorar al Señor. ¿Qué pasa si nosotros no compartimos el Evangelio? ¿Estaremos adorando bien al Señor? Ahí también habrá un gran problema, porque aquel que adora al Señor hace la voluntad de Dios. Y es por eso que Jesús mandó a sus discípulos, después de resucitar, que predicaran este evangelio, que cumplieran la gran comisión de enseñar, de predicar este evangelio. Porque el mundo está adorando a Dios a su manera, a la manera del diablo. No saben, piensan que es la manera de Dios, y es idolatría. Entonces, las personas necesitan escuchar y conocer cómo se tiene que adorar al Señor correctamente. Primero, conocer a Cristo, conocer su obra. Y nosotros hemos sido encomendados por Cristo también. Lo fueron los apóstoles y ahora la palabra de Dios nos dice, predica el evangelio. ¿Por qué? Porque tú vas a ser mi testigo. Tú vas a ser mi testigo hasta lo último de la tierra. A donde vayas, vas a dar testimonio de mi nombre, vas a dar testimonio de mi obra. Somos hijos de Dios para cumplir este plan. Nuestra vida es para este plan, no es para estudiar. Todo lo demás es secundario, ¿eh? El estudio, el trabajo, la familia. La razón por la cual Cristo nos salva por su gran amor es para que nuestra vida tenga sentido dentro del plan de Dios. Predicar su palabra. Nuestra vida, hermanos, termina desde el momento, ¿no?, en nuestra vida en esta tierra, acaba cuando ya hemos cumplido este plan ya. No sabemos en qué momento será, sin embargo, el Señor lo sabe, pero Él quiere que seamos sus testigos a todo rincón de la tierra. Por eso no ignoremos el ministerio de reconciliación en el que estamos. Cada día pensamos que la predicación, vamos a escuchar el mensaje, está bien,
pero parece que solamente recibimos la prédica, la enseñanza, y no queremos enseñar, no queremos compartirlo con la familia, no queremos hacer ni siquiera un mínimo esfuerzo, porque decimos ese es trabajo del maestro de escuela bíblica, ese es el trabajo del pastor. No, hermanos, esa es la tarea de todo cristiano. Hasta hasta el más pequeño de los cristianos, ¿no? De los remanentes, puede compartir lo que Jesús ha hecho con él. Y es eso, porque Dios a través de nosotros está cumpliendo esta gran comisión, reconciliando al mundo con Dios. Como les dije en un inicio, nosotros estamos presentando a Cristo al mundo, le estamos dando la respuesta que ellos no conocen, pero que por gracia ahora ha sido revelada. El mundo piensa que Dios lo odia, y es cierto porque están en pecado. Sin embargo, ya les ha mostrado su gran amor enviándoles a Cristo. Nosotros somos portavoces de Dios. Cumplamos ese ministerio. ¿Qué hacemos durante el lunes hasta el sábado, no? Digámoslo así, ¿no? Desde el lunes hasta el sábado, aunque sea escribimos una cita bíblica con la cual compartamos a algún familiar que no conoce el Evangelio o algún amigo, lo estamos haciendo, estamos pensando cada día en cómo puedo hacer yo esta obra, o yo solamente soy cristiano de domingo. Ese es un estilo de vida que pues no adora a Dios, ese es un estilo de vida religioso nada más. Por eso, teniendo el amor de Cristo, hermanos, esto es lo que continúa naturalmente. Aquel que se goza, que valora mucho la obra de Cristo, de su corazón va a nacer: voy a compartir esta noticia al mundo. Voy a darle esperanza a aquellas personas que están sufriendo en este mundo separado de Dios. Es eso, hermanos. Conclusión. Hermanos, que tengamos problemas materiales o problemas con la gente no es la razón de nuestro fracaso, porque pensamos eso muchas veces, sino el descuidar nuestra adoración a Dios. Fuimos hechos a imagen de Dios con una identidad de bendición y de victoria, pero por causa del pecado fue corrompida totalmente, cambiando de éxito a fracaso. Solo Jesucristo es la respuesta que Dios nos ha dado para tener victoria en nuestra vida de adoración personal, en la iglesia y en el mundo, ahí corrijo, dando testimonio de su nombre. ¿De acuerdo? Vamos a orar, hermanos. Amado Señor, Padre Celestial, te damos gracias por tu gran obra, Señor, porque tú, Señor, nos has mostrado cuán pecadores somos, cuán gran problema estábamos, y que tú has tenido misericordia de nosotros y nos has salvado en Cristo Jesús. Por eso ahora nuestra vida de adoración no solo se va a limitar los domingos, no solo viene el fracaso de algo físico, eso es resultado de algo espiritual. Señor, si tú has resuelto nuestra vida espiritual en Cristo, no debe haber barrera ya para que impida que nosotros nos acerquemos a ti, que te digamos: Señor, sáname, restáurame y enséñame para compartir este evangelio. Amado Señor, que entendamos que la razón de una adoración victoriosa es entender el contenido de Cristo, es entender la situación en la que estábamos y la gran respuesta que hemos recibido. Te damos gracias, Padre Celestial. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén.